La Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos Capítulo México presenta. Hola, bienvenidos a la entrevista Horizonte Farmacéutico de la UFIL Delegación México. Soy la doctora Silvia Salas y el día de hoy contamos con la participación del químico farmacéutico Christopher Emanuel Dávila Espinosa, que nos acompaña desde Perú. Hola Christopher, ¿cómo estás? Hola Silvia, gracias por la invitación. Un saludo a todos los colegas en todas las regiones donde nos están observando. Pues bienvenido y empezamos con esta entrevista. Viendo tu currículum, tienes diplomados, maestrías, pero qué mejor que nuestro público sepa de tu misma voz, pues todo lo que has hecho académicamente y profesionalmente. ¿Nos lo compartes, por favor? Claro, con todo gusto. Bueno, soy químico farmacéutico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Decana de América, ¿no? Que fue fundada en 1551. Es una de las universidades más antiguas de toda la región. Y después de haber cursado el pregrado, estudié la maestría en química clínica, igual en la misma Facultad de Farmacia. Actualmente estoy llevando a cabo la especialidad en farmacia clínica. Me desempeño como residente de tercer año de farmacia clínica en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen del Seguro Social. Está interesante. Platícanos eso de las residencias. Te lo comento porque aquí nosotros no tenemos esa parte académica donde tienes que ir a hacer residencias, o sea, hacen prácticas, servicio social, y además en ustedes es la especialidad y todavía están yendo a hacer las residencias. Compártenos esa parte, por favor. Claro. Bueno, en realidad el programa de residentado farmacéutico data desde el inicio de la especialidad que fue en los años 90. Sin embargo, al inicio solamente había unas poquísimas plazas libres que eran para los 2-3 primeros puestos que ingresaban al programa, y todo el resto de la promoción llevaba el curso de una manera modular, ¿no? Como si fuera una maestría, más teórico. Sin embargo, hace ya 5 años, después de varios años que todo el gremio farmacéutico en Perú luchó por la instauración del residentado farmacéutico, hace 5 años ingresó la primera promoción que oficialmente está en este programa que, iniciando por San Marcos, se brinda los 3 años de formación en las especialidades de farmacia hospitalaria, farmacia clínica y toxicología y química legal. Entonces, al igual que los médicos, somos contratados por una institución prestadora y a la par llevamos clases en la universidad, ¿no? Entonces, cumplimos doble función en nuestros diferentes sedes docentes, tanto en la labor asistencial como en la labor académica, ¿no? Somos personal en formación, sin embargo, también somos personal que labora en la misma institución. Entonces, dentro de estos 3 años tenemos diferentes rotaciones en nuestras propias sedes o en otras sedes donde mejor podamos desarrollar nuestras capacidades. Y finalmente, este programa abarca tanto a la sanidad propia del Ministerio de Salud, también el sistema de salud que es público-privado a través de la Seguridad Social, las sanidades de las Fuerzas Armadas y policiales. Estamos 4 instituciones inmersas en este programa de residentado. Entonces hay mucho trabajo. ¿Y tus actividades como parte de ser residente, cuáles son? Bien, entonces, dentro de nuestra especialidad de farmacia clínica, nos formamos sobre todo junto a los médicos, ¿no? El 70-80% de las rotaciones son en los diferentes servicios de especialidades médicas, empezando por medicina interna, neurología, cardiología, gastroenterología, neumología. Actualmente, por ejemplo, yo estoy rotando en la unidad de trasplante. Estos primeros 14 días estoy en trasplante renal, los próximos 14 días del mes estaré en trasplante hepático. Actualmente estoy viendo
todo el tema de los inmunosupresores, ¿no? También tenemos los agenséricos, entonces podemos evaluar la farmacocinética de los inmunosupresores. Y bueno, entonces nuestro día a día es en la visita médica, a través del equipo multidisciplinario, el seguimiento farmacoterapéutico, la resolución de los casos clínicos. Nuestra labor principal es dar el soporte de información de medicamentos y tóxicos al equipo de salud y bueno, ¿no? Realizar las actividades de seguimiento farmacoterapéutico y farmacovigilancia. Esto es en los servicios médicos, ¿no? Aparte, también tenemos las rotaciones administrativas que rotamos en DIGEMIT o también en JETSI, que son los entes reguladores de nuestras instituciones, ¿no? Sobre todo DIGEMIT, que es la Autoridad Nacional de Medicamentos aquí en Perú. Tenemos allí rotaciones como evaluación de tecnologías sanitarias, centro de información de medicamentos, farmacovigilancia y tecnovigilancia, ¿no? Entonces, todo ello nos ayuda a tener un panorama global sobre cuál es la actividad del farmacéutico a nivel clínico, ¿no? Y finalmente también tenemos las rotaciones propias en farmacia, que no es respecto a la gestión, al suministro, ¿no? Que eso sí se encargan los colegas de farmacia hospitalaria, sino nuestras rotaciones en las farmacias son para poder brindar consejería farmacéutica, ofrecer atención farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico ambulatorio. Interesante. Comentas mucho que trabajan de la mano con el médico. ¿Cómo ha sido esa colaboración? Porque pues, lo hemos visto y sabemos que en muchos países no es tan fácil, ¿no? Llegar a alguien más, a un equipo de salud que por lo regularmente en nuestros países está conformados por médicos y enfermeras que son los que están en la primera parte con el paciente. Entonces ya un personaje más. ¿Cómo se ha dado esa colaboración ahí con ustedes? En realidad, en todos los servicios hemos tenido una buena apertura. Están contentos de que haya un farmacéutico, que haya un vínculo con farmacia. Aunque inicialmente para ellos la ventaja es la parte administrativa, la parte del suministro, ¿no? Saber qué hay en stock, saber qué restricciones hay en el petitorio, qué trámites administrativos se debe seguir para un medicamento en particular. Y para ellos es una ventaja poder tener toda esa información de primera mano. Pero además, como participamos también en las actividades académicas con ellos, en las discusiones clínicas, detectamos problemas relacionados a medicamentos, detectamos sospechas de reacciones adversas. Entonces, toda esa parte de optimización de la farmacoterapia finalmente también da cuenta y para los médicos, para las enfermeras, es una gran novedad que los farmacéuticos podamos participar en ello, ¿no? Por lo general, después de que cumplimos nuestro mes de rotación, se despiden con tristeza de nosotros y nos preguntan cuándo vamos a volver a rotar, pero lamentablemente ya no vamos a volver a rotar. Y también lamentablemente que son muy pocas las vacantes para el residentado farmacéutico. Bueno, ¿no? También se entiende porque es un nuevo programa. En realidad, año tras año han aumentado las plazas. El primer año solo fueron 2 residentes de farmacia clínica. El segundo año fueron 4. El tercer año, que fue cuando ingresamos 8. Y luego fueron 16, ahora son 24, ¿no? Y vamos creciendo exponencialmente. Pero por sede docente, por ejemplo, en el hospital donde yo realizo el residentado, solo somos un residente de tercer año, un residente de segundo año y un residente de primer año. Entonces, para que ese equipo médico que vio la ventaja de que haya un farmacéutico en el equipo, esa nueva experiencia va a volver a tenerla después de un año, ¿no? Entonces, esa es un poco la desventaja. Sin embargo, también eso crea expectativa y muchas veces cuando ya terminamos la rotación, igual nos
nos solicitan apoyo en otras actividades, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido que, después de haber rotado en infectología, me solicitaron participar en un pequeño estudio sobre la utilización de antimicrobianos, ¿no? Igual también después de mi rotación en inmunología me solicitaron capacitar a los nuevos residentes médicos acerca de la formulación de los preparados farmacéuticos, porque ellos hacen los parches que se necesitan para la exposición a fármacos. Entonces, así uno va creando la necesidad y va posicionando al farmacéutico. Lo van sensibilizando al equipo de salud y están dando la apertura. Acabas de mencionar que empezaron con pocas plazas y llevar 24. Yo creo que ha sido un camino muy bueno y está dando resultados. Claro que quisiéramos más y que hubiera más plazas y que hubiera más farmacéuticos en los hospitales, pero a veces las condiciones no se dan, pero lo bueno que es paso a pasito y ahí van. En el caso cuando hacen ustedes observaciones o intervenciones, ¿cómo las toma el médico de inicio? Porque pues vas con de mejor manera de decirla, ¿no? Obviamente, pero ¿cómo ves tú esas reacciones? Es muy cierto. También he notado ello, que las primeras semanas de rotación, cuando uno trata de intervenir, como que tienen un poco de recelo. Pero luego se dan cuenta ya en la tercera, cuarta semana, que efectivamente las rotaciones no son a manera de vigilar, de legislar el tratamiento, el quehacer de ellos, ¿no? Sino al contrario, es para apoyarlos, para optimizar, y todo es finalmente en beneficio del paciente. Y valoran ello, ¿no? Pero se dan cuenta al final de la rotación cuando ya nos vamos hacia otra rotación. Pero sí, tal vez al inicio hay un poco de recelo, pero finalmente se crea la confianza y como le repito, luego de ello igual ya estamos en otra rotación y nos consultan por otros aspectos. Así que nos sabemos ganar el lugar. Casi, no, están ahí, nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido, de que se van ahora sí, no, espérate, no te vayas, porque pues vieron lo valioso que son. Christopher, ¿cuánto tiempo es lo que haces de residencia? ¿Un año? ¿O es un año por cada uno? Son 3 años, igual, cada programa son 3 años. Farmacia clínica 3 años, farmacia hospitalaria 3 años y psicología y química legal 3 años. Al igual que los médicos, ¿no? Igual, bueno, aquí en Perú, cuando un médico va a cursar una especialidad para que sea internista, psiquiatra, neumólogo, neurólogo, X, Y, Z, son 3 años de formación, igual nosotros. Sí, también acá. Pero entonces sales de químico y luego ya te vas a hacer la residencia o tienes que hacer otra especialidad previa. Bueno, para poder postular al residentado farmacéutico, el único requisito es haber culminado el SERUMS. El SERUMS es el servicio rural, del servicio rural urbano marginal, ¿no? Que es un año de un trabajo que se da en la comunidad, que a veces es remunerado, a veces es no remunerado, a veces es en tu región, a veces tienes que viajar a otra región donde hay mayor necesidad. Y una vez que culminaste ello, ya estás apto para postular al residentado, que es un examen nacional, igual como es el examen de ingreso a la carrera en sí misma. Y bueno, ¿no? Ingresan los primeros puestos y en ese mismo orden de ingresos, cada uno elige la sede docente. Sí, es como acabas de mencionar, como aquí los médicos salen a hacer lo que llamamos nosotros servicio social un año y ya después se van a la especialidad que ellos quieran y después a la subespecialidad. Entonces es muy parecido el programa y es bueno porque les da bastante experiencia y los va guiando exactamente hacia lo que quieren trabajar. Felicidades por todo lo que has logrado y ahí vamos por las preguntas del por qué. ¿Por qué quisiste ser químico farmacéutico? Bien, yo quise ser químico farmacéutico porque desde que estaba en el colegio tenía la voluntad de
estudiar una profesión que me ayude a servir a los demás, una profesión del área de salud. Y dentro de mis habilidades, mi perfil iba más hacia la parte de ingeniería, porque yo era bastante bueno en matemáticas, ¿ya? Entonces, mis docentes en el colegio me decían, no, mejor tú deberías ser ingeniero. Pero yo quería tener una profesión que finalmente me ayude a centrarme en el servicio a la comunidad, a las demás personas. Así que estaba en la disyuntiva, ¿no? Si nutrición, si enfermería, si medicina, si farmacia y bioquímica. Y justo debido a mis competencias previas, que eran más respecto a las matemáticas y por allí también le agarré el gusto a la química, entonces opté por farmacia y bioquímica como la profesión. Y antes de postular, comparé los planes de estudios de las diferentes profesiones de salud y vi la que más temas me llamaban la atención fue farmacia y bioquímica. Así que me encaminé en ello y desde el primer semestre me enganché totalmente y tuve toda la identificación con la carrera. Y Perú ganó un farmacéutico más. Qué bueno. Y en el caso, ahí va el otro por qué. ¿Por qué la especialidad de farmacia clínica? Bueno, eso también es algo anecdótico. Cuando ingresé entonces a la Facultad de Farmacia, en los primeros semestres vimos biología, botánica, ¿no? Entonces, allí en la Facultad de Farmacia San Marcos tenemos un jardín botánico, que es bastante grande y hay cientos de especies vegetales de plantas medicinales, y se hace bastante investigación en plantas medicinales. Entonces, yo tuve como primer objetivo dedicarme a las plantas medicinales. Pero llegamos al segundo año, al tercer año, y empezaron las prácticas comunitarias. Entonces me di cuenta que si bien podía obtener conocimientos y obtener a través de plantas, de productos naturales, algún bien terapéutico para la comunidad, pero estando en la farmacia comunitaria, podría directamente atender esas necesidades de salud de la comunidad, ya que muchas veces las farmacias son el primer lugar al que la gente acude por un problema de salud antes de ir a un centro de salud, antes de ir al médico, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad del farmacéutico comunitario poder atender, poder resolver, poder orientar esas necesidades de salud. Y me gustó tanto la rotación, las prácticas que eran obligatorias en ese segundo o tercer año, que las continué en el cuarto, quinto año. ¿Ya? Pero eso ya fue a mi propia voluntad, ¿no? Y en ese transcurso del cuarto, quinto año, llevamos los cursos de farmacia hospitalaria y en el quinto año, farmacia clínica, ¿no? Atención farmacéutica. Y allí fue cuando consolidé mi vocación asistencial y me di cuenta que el farmacéutico no solamente se limita a la farmacia, ¿no? Que tal vez por eso sea más conocido, porque en las farmacias está el farmacéutico, pero además también el farmacéutico está en el hospital, y está en el hospital no solamente encerrado en la farmacia, sino también puede estar junto a los médicos y puede colaborar directamente con el equipo de salud y con los pacientes. Entonces, sí, efectivamente, cuando cursé el quinto año de la carrera, me propuse como objetivo ser farmacéutico clínico por esos motivos, y eventualmente ya estoy cumpliendo esa meta que me tracé. ¿Y a cuánto tiempo estás de cumplir tu meta? Estoy a meses. En septiembre de este año culmino el tercer año y ya prácticamente acabo la especialidad. Es más, ya tengo planteada la tesis de la especialidad. Voy a hacerlo en soporte nutricional de neonatos,
evaluando la colestasis neonatal asociada a la nutrición parenteral, un estudio de cohortes retrospectivo. Entonces, ya estoy en el proceso de recolección de datos, espero culminar a la par de culminar el programa, de modo que pueda obtener el título de especialista lo más pronto posible y tal vez este año o ya el próximo oficialmente ser farmacéutico clínico. Felicidades por los logros y esperemos que cuando ya termines tu tesis y lo publiques, podamos volver a compartir contigo o que nos cuentes cómo te fue y todo lo que encontraste, porque es muy interesante. Y como bien mencionas, estar con el paciente y luego, por ejemplo, que vas a trabajar o que trabajas con niños, es como que muy remunerante, ¿no? Y como tú acabas de mencionar, la farmacia y más estar el día a día, siempre encuentras algo, siempre hay algo nuevo, siempre estás aprendiendo, siempre. Eso es lo bonito de la farmacia, que, reitero, acabas de mencionar, no estás nada más metido en la farmacia, sino estar con el paciente, estar mano a mano con el equipo de salud, es muy gratificante y más cuando ves que el paciente se restableció y se va a su casa muy bien y que tú pusiste ahí un granito de arena, ¿no? Para poder que restablecer esa salud. Pues ese es un placer platicar contigo y sí nos gustaría que nos dieras un mensaje o algún comentario final. Como comentario final, si bien hemos mencionado bastante sobre la participación del farmacéutico en el equipo multidisciplinario, pero la rotación que más me ha gustado ha sido la de atención farmacéutica comunitaria dentro del hospital. O sea, a los pacientes ambulatorios hemos tenido la oportunidad de brindarles seguimiento farmacoterapéutico, consejería farmacéutica, y esto ha sido en este contexto de la pandemia, porque por el contexto de la pandemia, en la primera ola que aquí en Perú fue de marzo del año pasado hasta aproximadamente noviembre, octubre también del año pasado, se cortaron las rotaciones. Entonces ya no pudimos subir al piso, ya no pudimos participar directamente en el equipo de salud con los pacientes hospitalizados. Así que dentro de las estrategias que se optaron fue la telefarmacia. Y desde la farmacia comunitaria, desde la farmacia de consulta externa, hemos captado pacientes, hemos realizado teleconsultas. Lo bueno es que en el Seguro Social contamos con historias clínicas electrónicas, así que en el marco de toda la atención de telesalud hemos podido realizar esas actividades y allí con los pacientes de consulta externa es donde más PRMs encontramos, donde más reacciones adversas encontramos, donde más intervenciones, donde más oportunidades de educación sanitaria hay. Y realmente eso ha sido muy gratificante porque después los mismos pacientes nos buscan, nos llaman y se crea ese vínculo y ya saben que en el servicio de farmacia hay una unidad de farmacia clínica, hay un servicio de atención farmacéutica personalizada que puede ser por teleconsulta y que el farmacéutico está allí para ellos. Entonces, pese a tal vez las restricciones que puedan haber en la formación, en las actividades, en el día a día que todos a nivel mundial hemos tenido que padecer, siempre podemos encontrar una manera de poder seguir con nuestra vocación, de poder seguir con nuestras actividades en beneficio de nuestros pacientes. Y no solamente desde la farmacia, que también la labor del suministro de la gestión es valiosísima, es esencial, es fundamental, pero también nuestra labor asistencial. Gracias por esas palabras, yo creo que sí son de aliento y que buscaron la forma de seguir apoyando, porque sí, con la pandemia se tuvo que hacer mucha reestructuración, mucha reingeniería. Algunos farmacéuticos sí están en primera línea, pero otros, como bien mencionas, no puede estar exactamente con el paciente. Entonces, buscar las estrategias para seguir apoyando al paciente, que es el que mayormente nos interesa. Christopher, a nombre de la OFIL Delegación México, agradecemos tu participación y esperamos que los colegas que vayan a ver esta charla nos dejen sus comentarios, ¿no? Será interesante ya que empezaran a interactuar y que cualquier duda pues te la haremos llegar.
reitero mi agradecimiento y me despido de todos ustedes. Yo soy la doctora Silvia Salas, Farmacéuticos Forever. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. OFIL Capítulo México, conociendo el trabajo del farmacéutico. Gracias por seguirnos.